Bueno, y ahora vamos a dar un aplauso a una mujer que viene con el corazón inmenso también para abrir nuestra mente y para contarnos una historia tremenda. Un aplauso para Mónica Sarasa. Mónica, bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias. Yo no sé por qué cuando me encuentro con una persona que ha pasado lo que tú has vivido, siento una profunda admiración. Es decir, siento la sensación de que eres una superviviente y de que estás hasta cierto punto un escalón por encima del resto. Porque has vivido algo que los demás ni nos llegamos a imaginar. No. Yo no lo creo. No. Quizá más que quizás soy una... o somos, porque somos... mi marido, mi hija y yo estamos aprendiendo a sobrevivir. Solo eso, aprendiendo a sobrevivir con las nuevas circunstancias. Mónica, fuisteis a un país, ¿a qué país? Fuimos a Kazajistán, a buscar a nuestra hija mayor. Lo has dicho tú porque yo no sabía cómo decir, si me iba a salir bien. Sí, Kazajistán, a buscar a nuestra hija mayor. A buscar a vuestra hija mayor. ¿Hija que se llama? Ixella. Ixella, un nombre precioso. Y cuando volvéis de allí, recibís una noticia. Embarazados. Embarazados. Bueno, cuando volvemos de allí, nos enteramos ya allí. Allí tuvimos la gran noticia y sorpresa, porque no era nuestra intención. Y nace una niña preciosa. Fantástica. ¿Izas? Sí. Una niña que yo no creo que necesariamente hayáis idealizado, sino que es que era un ser humano maravilloso. La verdad es que parto de la base de que todos los niños son fantásticos, y lo digo de verdad, y de que Ixella es fenomenal, es una niña con unas cualidades extraordinarias, y Izas tenía otras cualidades extraordinarias, y como padres que somos, nuestras dos hijas son las más guapas, las más simpáticas y las mejores. Pero Izas era una niña de sonrisa. Mucho. Era una niña de cariño. Mucho, y extremadamente generosa cuando por edad no le correspondía. Yo siempre recuerdo que detestaba ver discutir a los niños por una pala, y iba y les decía lo que yo les decía: hay que compartir, se juega por turnos. Y sí que se produjo una química preciosa, especial, que vais a tener toda vuestra vida entre las dos niñas, entre las dos hermanas. Sí. Porque demasiado pronto os cogisteis a la pequeña y os la llevasteis a la habitación de la grande. Sí. Y lo compartían absolutamente todo. Todo. De hecho, la grande hacía un poco de mamá de la pequeña. Hacía mucho de su madre. Y Izas era muy vaga. Y a ella le encantaba. En cuanto yo me daba la vuelta, le decía a su hermana que le diera a ella de comer. Bueno, un 22 de octubre, la peque empieza a sentirse cansada y os la lleváis al médico, normal. Sí. La llevamos al médico pensando que era un virus, acababa de empezar el cole. Sí. Hubo algo que a mi marido le extrañó, yo no lo había advertido, y era que Izas era extrañamente muy zurda, porque los niños son ambidiestros de pequeñitos, pero Izas era absolutamente zurda, y cenó aquella noche con la derecha. Pero bueno, la llevamos porque estaba muy cansada, y sin pensar en nada, aún es más, nosotros nos fuimos a trabajar y pedimos cita por la tarde. Entramos en el médico cuando la niña ya estaba bastante más cansada. El doctor enseguida reconoció que tenía algún problema neurológico, y cuando salimos de la consulta, Izas ya se tambaleaba y ya se caía, ya no podía andar. Os derivan del Hospital San Jorge, os derivan aquí a Zaragoza. Sí. En Zaragoza empiezan a hacer las pruebas y después de una época o un periodo de pruebas concluyen un diagnóstico. Un periodo de pruebas no, un día. Un día. Concluyen un diagnóstico. Resonancia, y diagnosticaron encefalomielitis aguda diseminada, que se conoce por el término EMAD, que se supone que dura unos 6 meses, que la provoca cualquier virus, que nosotros, por lo que nos decían los médicos, lo habíamos cogido muy a tiempo, porque casi todos los niños con EMAD entran en UCI, Izas no estaba en el momento UCI, y que le iban a poner unos bolos de cortisona, es decir, por gotero, como prevención. De cualquier modo, Mónica, claro, esta primera fase ahora con el tiempo es casi cruel, en el sentido de que lo que os estaban diciendo eran buenas noticias. Es decir, tenemos identificado el problema, habéis sido muy rápidos, con lo cual en un periodo breve de tiempo, 6 meses, el problema puede estar, si no resuelto, en vías de solución. Sí, ese era el pronóstico, pero
Yo he sido siempre muy inquisitiva y muy incisiva. Sí, pero, ¿sabes? Y muy controladora. Sí. Entonces a mí no me servía con eso y yo desde el primer momento pregunté qué se hace, cuándo tienen que pasar cosas y qué cosas tienen que pasar. A los 3 días tenían que pasar cosas y eso no pasaba. ¿Cómo evolucionaba la pequeña? No evolucionaba. ¿Iba a peor? No, mejoró. ¿O no iba a mejor? A ver, yo para que se entienda un poquito lo pongo siempre como si fuera una escalera. Entonces, Izas era una niña normal, estaba en lo alto de la escalera. Cuando se puso enferma, el primer día bajó un escalón. Cuando salimos del médico, lo que te acabo de contar, bajó 5. Cuando le pusieron de los bolos de cortisona, subió un escalón. Según lo que me habían dicho, tenía que haber subido 4 o 5. Y solo subió 1. Y después tenía que ir progresando poquito a poquito. Y quizás lo que hacía era mantenerse en el mismo escalón. Ahí empieza tu lucha. Yo estaba convencida de que el diagnóstico no podía ser correcto. Y entonces, finalmente, porque vamos a resumir, porque sería tremendo contarlo todo, sí. Finalmente consigues llevarte a la pequeña a un hospital en Barcelona. Sí, bueno, me la llevo por la puerta de atrás. Sí. Me la llevo por la puerta de atrás porque no nos quieren derivar. No te querían derivar, te decían que aquí estaban capacitados para tratar esta enfermedad y ellos se ratificaban en su diagnóstico. Eso es. Nos la llevamos y en una primera consulta nos dijeron que no sabían lo que era, no tenían ni la más remota idea, pero que desde luego no era EMAD. Nos dieron varios posibles diagnósticos con varias posibles evoluciones y eran todas mucho peor que EMAD. Y extrañamente para nosotros fue un consuelo, porque dijimos, vale, por aquí van perdidos, pero tienen caminos, ya no es la cerrazón. Nos mandaron un tratamiento, teníamos que volver al cabo de 10 días, pero quizás volvió a bajar 10 escalones. Y nos fuimos corriendo allí, al hospital, un 27 de diciembre, y ya no salimos nunca más. ¿Qué diagnosticaron? Tardaron 2 semanas porque no entendían nada. Tuvieron que repetirle absolutamente todas las pruebas, las invasivas también, como punciones. Bueno, nos fuimos sin nada, con las manos vacías, solo con una resonancia, porque tampoco nos dieron los papeles en tiempo y forma. Y a las 2 semanas la diagnosticaron con gliomatosis cerebri. Es un cáncer cerebral incurable, intratable e inoperable, cuya supervivencia máxima son 14 meses. Mi hija vivió 3 meses, 1 semana y 1 día, desde su primer síntoma. Tu hija tuvo la oportunidad de despedirse de todos. Sí. ¿O todos tuvisteis la oportunidad de despedirse? Sobre todo lo tuvo ella, porque ella es la protagonista de su vida y de su enfermedad. ¿Se despidió de vosotros? Sí. ¿Se despidió de la hermana? Sí. Y se despidió de Dora la Exploradora. Sí, sí. ¿Qué pasó ahí? Que, por cierto, hay que mandar un beso inmenso a la asociación que permitió que Dora la Exploradora estuviera con vosotros. Pues sí. La asociación Make a Wish. Efectivamente. Se me pone la carne de gallina a pesar de que yo lo revivo muchas veces. Porque la pequeña ya prácticamente ni hablaba, ni se movía. Sí. La enfermedad yo la suelo definir como la ELA. Sí. La ELA, que todo el mundo la conoce. Sí. Pues los niños tienen... Es como la ELA, pero en un niño van perdiendo día a día las funciones, es mucho más rápido que la ELA y tampoco pierden la conciencia. Entonces, pues bueno, cada día pierden una nueva función. Un día no pueden andar, otro día no pueden mover el brazo. Entonces vosotros ya sabíais que la pequeña tenía conciencia, pero tenía problemas de comunicación, obvio. Sí. Y sin embargo le dijisteis, está aquí Dora la Exploradora. Sí. Y notasteis el gesto. Sí, ella fue feliz. Y aún es más, estamos convencidos de que ella esperó a Dora. Y llegó Dora, se despidieron y ya Iza se pudo morir tranquila. ¿Qué es esto de la princesa guisante? Cuéntame, ¿qué tengo aquí en la mesa? Cuando nos dijeron que tenía gliomatosis cerebri, nos dijeron que no había nada. No había nada que hacer, pero como padre no quieres creértelo. Y aunque en el San Juan de Dios de Barcelona estábamos convencidos de que estábamos donde teníamos que estar y donde mejor podían cuidar y si podían curar, seguíamos investigando. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que no había ninguna investigación en el mundo, digo bien.
a nadie le importaba la gliomatosis cerebri. Curiosamente había muchos artículos publicados en internet sobre la gliomatosis cerebri de perros, pero no de niños ni de personas adultas. Y nosotros donamos el cerebro de nuestra hija para la investigación. Decidimos que ese cerebro no podía quedarse, que Izas no podía quedarse allí en un banco de tejido para nada y que algo teníamos que hacer, porque no podían seguir muriendo más niños sin una mínima oportunidad. Y bueno, cuando no estábamos preparados, porque no estábamos preparados, pero nosotros no parábamos de buscar durante la enfermedad, después de su muerte, era como una obsesión, encontrar algo y pensar, jolín, qué mal lo he hecho. Ya me siento bastante culpable, pero necesito saber que lo he hecho muy mal porque no he sabido encontrarlo. Y empezamos a encontrar familias en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra. Les empezamos a animar un poco a unirnos y a hacer algo, y de repente hubo como una confluencia y dijimos, ahora, aunque no estemos preparados, es el momento de hacer la asociación, porque ahora todas las familias están con la mano levantada y el pie echado para adelante. Hicimos la asociación con unas líneas muy claras, y la primera línea era que teníamos que hacer un congreso y que teníamos que tener a los mejores neuropediatras, neurooncólogos, pediátricos e investigadores del mundo. Les teníamos que despertar el interés. Tenía alguien que pensar en la gliomatosis, que al final es pensar en mi hija. Porque yo ya sé que nadie pensaba en gliomatosis, pero nosotros lo sentíamos como nadie piensa en Izas. Y lo conseguimos. Con la coordinación del Hospital San Juan de Dios conseguimos interesar a dos de los mejores hospitales en Estados Unidos, el Weill Cornell de Nueva York y el Boston Children, y montamos el primer congreso al que acudieron los 38 mejores. Y a mí me gusta explicar que aquella agenda, que a lo mejor a otros les parecería una tontería, que era una definición de gliomatosis, cómo cuidar a los niños con gliomatosis, cuidarlos, porque ni siquiera sabían cómo cuidarlos, y cómo diagnosticarla. Esa era la agenda del primer congreso, e intentar que hubiera una chispa. Y jolín, salió de allí el primer documento, que ahora cualquier niño con gliomatosis, nosotros le mandamos a la familia enseguida el documento para que los sepan cómo cuidarlo, y despertamos esa chispa. Y este año en junio fue el segundo congreso en Washington, y allí ya hemos podido plasmar los 50 primeros tejidos analizados de niños de gliomatosis. Esto es lo que yo lo llamo conocer al enemigo. Vamos a ver cuáles son las mutaciones. Vamos a conocer al enemigo, y una vez que lo conozcamos, vamos a ver cómo podemos luchar contra él. Bueno, y ahí estamos. Así que podemos concluir que Izas fue una visita maravillosa que recibisteis, y la vida de Izas ha servido para algo. O puede servir para algo. Bueno. ¿Sí? Mónica Sarasa, 1000 millones de gracias, de verdad, un auténtico placer. Gracias. Seguir luchando. Y antes de marcharme, perdón, un segundo, antes de marcharme, porque hemos tenido antes a una chica que venía con el novio y con... Sí, la hemos visto. Y con el doctor con sarcoma, y nos quería decir que el día 25 de enero en CaixaForum, en Zaragoza, va a haber un encuentro para hacer una divulgación sobre el sarcoma a las 6 de la tarde. Dicho lo cual, pues eso, que muchas gracias. Un beso. A ti. Muchas gracias. Bueno, continuamos en Aragón en Abierto después de estas grandes lecciones de vida que nos dan muchas veces los aragoneses.